conocer de dónde los demógrafos toman la información para realizar los estudios sobre el estado y la dinámica de una población, se requiere de la observación y el registro y la recolección de los sucesos que se llevan a cabo en ella, de acuerdo a ciertas condiciones de tiempo y espacio. El registro de estos eventos puede realizarse una sola vez en forma secuencial a medida que los eventos se van produciendo. Hay dos tipos de recolección de información demográficas, que son los estáticos y la dinámica. La estática es a través de censo poblacional y la dinámica a través de los registros estadísticos vitales. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que a mí me tocó, tipos de información demográfica. La información demográfica puede clasificarse de acuerdo con el objetivo básico para la cual fue recolectada. A un dato demográfico se lo llama primario si su recolección se llevó a cabo para satisfacer las necesidades u objetivos de una investigación concreta, mientras que a un dato demográfico se le denomina secundario si se utiliza sin haber sido recolectado el contexto de la investigación. Los tipos de información demográfica son datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios tienen un vínculo entre la investigación y la recolección. Los datos secundarios no existe un vínculo entre su uso y el proceso de la recolección. Una segunda clasificación de la información son los datos directos y los datos indirectos. Los datos directos se recolectan a una manera simple, no existen mayores supuestos en el proceso de la recolección. Y los datos indirectos son obtenidos por medio de las operaciones matemáticas y su aplicación que requieren de fuertes supuestos. Finalmente, los datos demográficos se pueden clasificar como brutos, corregidos o definidos. Los datos brutos son aquellos que se representan sin degradaciones, ajustes o correcciones. Los datos corregidos son los que se sometidos a una técnica matemática que permite suavizar su comportamiento y ajuste a patrones lógicos. Los datos refinidos son aquellos datos que han sido previamente tratados con la intención de demostrar una idea precisa a lo que se pretende analizar. Gracias. Fuentes de información demográfica. La mayoría de la información que se utiliza para los análisis demográficos proviene de tres funciones básicas, que son los censos, las estadísticas vitales y las encuestas demográficas. Los censos. Los censos se definen como un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, correspondiente a todos los habitantes de un país o territorio, definido y referido a un momento determinado a cierto periodo de tiempos dado. El censo de población constituye una actividad estadística de gran utilidad para el país o territorio. Es la principal fuente de datos básicos sobre población, necesarios para el adecuado funcionamiento de la gestión socioeconómica y política de un pueblo. Las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales básicamente comprenden la información sobre nacimiento, defunciones y matrimonio, y la información estadística sobre los hechos vitales influye en una serie de datos que permite gran diversidad de uso en salud. Conocer la magnitud de los cambios en la población, medidos mediante tasa de natalidad y mortalidad, y otras son fundamentales para poder determinar políticas y atender las demandas de servicios de salud. Las estadísticas vitales también sirven de base para proyecciones, estimaciones de población, ya que la fecundidad y la mortalidad son dos de las variables que determinen el tamaño y la composición de población. Ahora tenemos las encuestas demográficas. Una técnica más reciente es un proceso de recolección de datos demográficos que consiste en las encuestas por muestreo. Por medio de esta se trata de obtener la información de una pequeña porción llamada muestra de la población que debe representar a la totalidad.
La mayoría de las veces, los resultados de la muestra no interesan por sí solos, sino que son un medio para inferir o generalizar resultados hacia la población total o a una buena parte de ella. Al igual que en el censo, las encuestas por muestreo también constituidas por 3 etapas, que son prenumeración, enumeración y postenumeración. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de los censos de la población. Según las Naciones Unidas, un censo se define como un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio, definido y refinido a un momento determinado o ciertos periodos de tiempo dado. El censo de la población constituye una actividad estadística de gran utilidad para el país o el territorio. Es la principal fuente de datos básicas sobre la población. Las características de los censos son la información secreta, patrimonio oficial, territorio bien definido, universidad y periodicidad. Información secreta. La información desagregada debe de ser manejable, confidencial. No se permite por medio de la información censada identificar personas o viviendas específicas. El patrocinio oficial, todo el trabajo que conlleva la ejecución del cero debe ser auspiciada por el Estado. Territorio del bien definido. El área o región correspondido por el censo debe de estar claramente definido. Puede incluir algunas zonas por razones. Universidad debe incluir a todos los miembros de la población del territorio censal sin emociones ni repeticiones. Periodicidad. Los censos deben de ser realizados periódicamente. La recomendación hecha por la División de la Población de las Naciones Unidas señaló que el periodo entre un censo y otro se da de 10 años. Muchas gracias. Fases del censo. Preempadronamiento. Incluye todas las actividades necesarias para preparar el proceso de recolección de información. Esta etapa comienza con la sanción legal del censo por medio del decreto de ley. Posteriormente, se estructuran las actividades de organización y administración y se define el cronograma de actividades. Empadronamiento. Se refiere a la recolección de la información y se inicia el proceso de capacitación de los enumeradores y los supervisores. Postempadronamiento. En esta etapa del censo se realizan los valores tendientes a la recolección de los cuestionarios y los procesos de revisión, codificación, digitación, procesamiento estadísticos y publicaciones de los resultados. ¿Qué tipo de información se puede recolectar en un censo de población? Los temas que corrientemente incluyen un censo de población son geografía, ubicación de las personas en el momento del censo, demográfica, información sobre el hogar y la relación de parentesco que tienen los miembros entre sí, además sobre la edad, género, estado conyugal y lugar de nacimiento. Educación. En este interesa el alfabetismo y el nivel de instrucción de las personas. Actividad económica. Se consulta a las personas si económicamente si es inactivo o activo. Y otra, se acostumbra a consultar sobre otras características tales como la etnia, la religión, el idioma, etc. Principales usos de los censos. Determinar los cambios de la magnitud y composición de la población. Proporciona la base para proyecciones de población. Fuentes básicas de los países en desarrollo para el estudio de las migraciones, entre otras. Muchas gracias.